Bueno, ahora sí, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos muy contentos de recibirlos hoy en este encuentro de capacitación que, como saben, se va a enfocar en las características que tiene la elección o las elecciones, en realidad, PASO 2023. Estamos en una capacitación virtual organizada por ADEPA, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, conjuntamente con la Cámara Nacional Electoral. Estamos acá en la sede de ADEPA, estoy junto a los capacitadores que nos van a brindar hoy toda la información referida a las elecciones. Estoy con Sebastián Schimmel, secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral, y con Marcos Schiavi, que es el director nacional electoral del Ministerio del Interior. Así que muchísimas gracias. Bienvenidos a los dos. Ahora un ratito vamos a comenzar. Quiero agradecer especialmente a la Cámara Nacional Electoral por acompañarnos una vez más. Esta, no sé cuál es la capacitación número 5 o 6 que hacemos conjuntamente, como todos los años electorales. La última vez la hicimos en plena pandemia, en el año 2021. Bueno, la de este año, por supuesto, es una elección presidencial. Ahora vamos a escuchar bien todo lo que nos tienen para contar Sebastián y Marcos con relación a el proceso electoral de este año. Pero primero le quiero pedir a Daniel Desein, el presidente de ADEPA, que nos dé un saludo de bienvenida. Así que, Daniel, podés encender tu cámara y saludarnos. Muchas gracias, Andrés. Buenos días para todos. En nombre de ADEPA quiero darles la bienvenida a este encuentro de capacitación con la participación, como bien adelantó Andrés, de periodistas de todo el país, y agradecer especialmente al presidente de la Cámara Nacional Electoral, el doctor Alberto Dallavía, al vicepresidente, el doctor Santiago Corcuera, al vocal, el doctor Daniel Bejas, y al secretario de Actuación Electoral de la Cámara, el doctor Sebastián Schimmel, por su colaboración para este encuentro. También al director nacional electoral, Marcos Schiavi, que nos acompañará más tarde como capacitador junto a Sebastián. Como cada año electoral, la ADEPA promueve este tipo de encuentros junto a funcionarios de los poderes del Estado que se ocupan de organizar y fiscalizar los procesos electorales que constituyen la piedra angular de nuestro sistema democrático. Nos parece fundamental que medios y periodistas puedan conocer en profundidad los distintos aspectos del sistema electoral argentino, los cambios que suelen darse de elección a elección, y en esta ocasión particular donde tenemos una contienda presidencial. Vivimos, como saben todos, una era atravesada por el rumor, la confrontación y la polarización, multiplicados en un ecosistema digital que muchas veces promueve la desinformación a partir de fenómenos como el anonimato o las campañas encubiertas. Por eso creemos que es central que el periodismo brinde a la sociedad información precisa, fidedigna y chequeada, que medios y periodistas contribuyamos a que la ciudadanía concurra a votar no solamente conociendo los candidatos y sus propuestas, sino también, por ejemplo, sabiendo qué medidas se tomarán en los centros de votación. Tocaremos otros temas de fuerte tradición en estos encuentros, como el de la fiscalización de las elecciones, un tema que a los medios nos ocupa desde siempre y al que en 2019 sumamos un nuevo capítulo derivado de la obligación de los partidos de publicitar en medios periodísticos digitales nacionales y provinciales. Por último, quiero hacer una referencia al tema de la desinformación, uno de los fenómenos globales al que se enfrentan las democracias en todo el mundo y que en ADEPA nos ocupa desde hace varios años, también como parte del compromiso ético digital, foro que impulsa la Cámara Nacional Electoral y que busca promover la honestidad del debate democrático en las elecciones nacionales, de modo de contribuir a mitigar los efectos negativos de la divulgación de contenido falso y demás tácticas de desinformación. Agradezco una vez más a todos los capacitadores y participantes y le dejo la palabra al doctor Alberto Dallavía, presidente de la Cámara Nacional Electoral. Alberto, adelante. Bueno, buenos días. Muchas gracias al presidente de ADEPA, Daniel Desein. Muchas gracias por invitarnos en esta actividad en el marco de los 60 años de ADEPA, una institución que brega por la libertad de expresión en nuestro país. Sin libertad de expresión no habría debate democrático posible. Y por eso nosotros desde hace muchos años trabajamos de manera muy mancomunada. Quiero agradecer
a Andrés D'Alessandro y a todo el equipo. Saludo también al director electoral, a Marcos Schiavi, y al secretario de Actuación Electoral, al doctor Schimmel. Y me parece muy conveniente que en una actividad como es una elección, es un acto de soberanía, es un acto de soberanía popular, a 40 años de la recuperación de la democracia, estamos votando en la Argentina, en medio de dificultades, pero estamos y vamos a decidir nuestro futuro próximo a través del voto razonado de los ciudadanos. Por eso es muy importante el papel de los medios. La relación entre los electores y elegidos se tiene que comunicar se tiene que realizar de alguna manera. Si no es pura teoría. Y los medios de comunicación juntan esas partes, sobre todo en el debate público, como es el que estamos viviendo ahora, previo a las elecciones. Como decía el presidente de Sain, ADEPA desde hace muchos años colabora en la organización de las elecciones, no de manera formal como lo hacemos nosotros, los organismos que tenemos a cargo la organización de la elección, la Dirección Electoral del Ministerio Interior, la Justicia Nacional Electoral, el Correo y el Comando Electoral, pero sí cumpliendo ese rol de informar a la ciudadanía. Como diría Sarmiento, hay que educar al soberano. El soberano es el pueblo quiera votar, sobre todo en estos tiempos en que estamos notando una tendencia a la baja de participación, probablemente la insatisfacción con muchas realidades nos llevan a esto. Creo que es importante la tarea que los periodistas que están acá en esta actividad, quienes saludo también, nos pueden ayudar a realizar. ADEPA participa de nuestro compromiso ético digital, participa del Consejo Asesor para el Debate Presidencial. Daniel Desain nos acompaña ahí con las propuestas de temas, y como ustedes ven, son propuestas hacia la ciudadanía. Los temas del debate son participación ciudadana. El compromiso ético digital es participación ciudadana, y las elecciones son el acto de participación ciudadana por antonomasia. Así que bienvenida a esta actividad. Ojalá podamos aclarar todas las dudas, todas las inquietudes en unas elecciones que van a ser complejas, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires. Si bien votamos en todo el país, la concentración de nuestra población nos lleva a preocuparnos muy especialmente por la cantidad de gente que vota, la cantidad de locales, la cantidad de boletas de papel que va a haber, la confluencia en el caso de la Ciudad de Buenos Aires de distintos sistemas de votación en un mismo acto. Por lo tanto, creo que es muy importante lo que el periodismo puede hacer para ayudarnos. Muchas veces, por una cuestión de idiosincrasia, los ciudadanos argentinos nos acordamos de votar el mismo día. Sabemos que tenemos elecciones, pero el mismo día muchos ciudadanos buscan el documento, no se acuerdan dónde lo tenían, empiezan a preguntar en qué mesa tienen que votar. Muchas veces van a la mesa de la última elección y resulta que por ahí no es la misma. En la última elección tuvimos más mesas de votación porque había pandemia. Ahora felizmente hemos superado, no del todo, pero hemos superado aquella etapa de la pandemia y nos podemos encontrar con realidades distintas. Todo lo que sea aclarar al ciudadano los aspectos técnicos de la elección van a facilitar que tengamos una mejor elección. Y una mejor elección es una elección con más participación. Como señalaba algún autor liberal, lo menciono a Carlos Nino porque me tocó trabajar con él hace muchos años, nuestro sufragio es obligatorio. Algunos pueden decir, bueno, esto es menos liberal que el sufragio voluntario. Sin embargo, el sufragio obligatorio tiene una virtud, como ha quedado demostrado a lo largo de nuestra historia. Y esa virtud es que cuanto más gente decide, más cerca podemos estar del resultado de la votación. Más nos acercamos al óptimo de Pareto. Si vota poca gente, es poca gente la que decide por todos. Y nosotros no tenemos que relegar, los ciudadanos no deben relegar la importancia de esa decisión. Es una decisión que tiene que ver con nuestro futuro, con el de nuestros hijos y con los que vendrán después también. Así que muy agradecidos a ADEPA y esperamos que sea una jornada de trabajo muy positiva.
Muchas gracias, Daniel. Bueno, muchísimas gracias, doctor Dallavia. Doctor Dallavia es el presidente de la Cámara Nacional Electoral. Agradecemos mucho por sus palabras, por sus reflexiones. Efectivamente, como decía el doctor Dallavia, estamos en una elección en un año particular, como es el 40º aniversario del retorno a la democracia. En aquella elección, 1983, yo tenía 10 años, así que no participé como ciudadano en la votación, pero sí recuerdo todo el fervor popular y la participación en las calles, en los medios, en todos lados de aquella elección tan importante. Esta es la 10ª elección presidencial. No sé si te saqué un dato, Sebastián. Es la 10ª elección presidencial que tenemos desde el año 83. En aquel momento votábamos directamente, ¿no? Votábamos a los electores, que después se reunían en un colegio electoral y designaban al presidente, ¿no? Se votaban electores. Después, con la reforma del 94, se cambió ese sistema electoral y el voto directo, además de otros cambios, como por ejemplo la duración de los mandatos, la posibilidad de una reelección, etc. Tengo el dato del nivel de participación que hubo en el año 83, un dato de color para que después comparemos también con lo que nos van a contar respecto de la cantidad de electores que tenemos habilitados. En una población de 29,4 millones había 17,9 millones de personas habilitadas para votar. Votaron 15.350.186. Esto fue una participación del 85,61%. Obviamente había muchas ganas de votar y se dio en aquel momento en 1983. Después, por ahí tenemos algún dato para comentar respecto de cómo viene el nivel de participación en las últimas elecciones. Bueno, ahora sí arrancamos con la parte estrictamente dedicada y enfocada a la capacitación. Le voy a dar la palabra al doctor Sebastián Schimmel, que es secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral. Vamos a compartir su presentación. Ahí estamos viendo que ya nos están saludando muchos colegas de todo el país y ahí nos contaban también que hay elecciones, para que va a contar bien Sebastián, dónde se elige, además de elecciones nacionales, hay elecciones provinciales. Vamos a compartir su presentación y bueno, lo último que me queda por decirles es que esperamos sus preguntas en el espacio Q&A. Ahí abajo pueden ver que dice preguntas y respuestas o Q&A. Perdón, ahí está. Pueden hacer sus preguntas en ese lugar. Vamos a escuchar a Sebastián, después a Marcos y al final vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Escuchamos, Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. En primer lugar, muchas gracias a ADEPA, a su señor presidente, Daniel Desein, y a toda ADEPA por la invitación a seguir participando en estos espacios de intercambio con periodistas. Muchas gracias también, doctor Dallavia, por brindar el saludo inicial y acompañar estas actividades. Y muchísimas gracias también, Marcos Schiavi, director electoral, por haberse sumado, no por primera vez, sino ya de elecciones anteriores, a esta actividad de capacitación que, como decía el doctor Dallavia, desde la Cámara Electoral valoramos muchísimo y creemos que es indispensable para que el periodismo lleve información precisa y certera a la ciudadanía. A ver, voy a tratar de apegarme al tiempo que me han marcado muy claro. La idea es hacer un somero repaso sobre datos de este proceso electoral que tenemos por delante, muy próximo ya, en menos de 2 semanas, y luego ponerme a disposición para las preguntas que ustedes crean que sean necesarias para poder ampliar los temas. Ahora, es una elección muy compleja, así que incluso ese somero repaso seguramente se extienda un poquito. Para contextualizar, el día 13 de agosto lo que vamos a tener son las elecciones primarias, pero esta es la primera de probablemente 3 instancias, o al menos eso es lo que prevé la legislación electoral. Son elecciones primarias el día 13 de agosto, luego están las elecciones generales el día 22 de octubre, y en caso de que se configuraran los resultados que no permitan una proclamación de la fórmula presidencial en primera vuelta electoral, tendrá que celebrarse entonces, entre las 2 fórmulas más votadas, una segunda vuelta electoral
el 19 de noviembre, pero esto, por supuesto, es solo una potencialidad en la ley que recién se conocerá en octubre, según los resultados. Para estas elecciones del 13 de octubre, ¿qué me interesa poder explicarles? Por una parte, como ustedes vieron, estamos en esta mesa sentados de la Dirección Nacional Electoral, de la Cámara Nacional Electoral. Esto ya da una primera noticia de una complejidad institucional que tenemos en Argentina. En Argentina no hay un organismo electoral a cargo de todas las competencias administrativas y judiciales, sino, como adelantaba el doctor de la Vía, las elecciones, por una parte, son un acto soberano, donde distintos organismos, dependencias del Estado, tenemos responsabilidades de organización. Uno de las áreas que tiene responsabilidades de organización electoral es la Justicia Nacional Electoral, que está conformada por la Cámara Nacional Electoral con competencia territorial en todo el país y 24 juzgados con competencia electoral, uno por cada distrito. Me parece muy importante que ustedes internalicen o escuchen esto, porque al momento de buscar información electoral para poder difundir, la verdad es que es muy relevante saber quiénes son los que generan esa información electoral, quiénes son los que tienen a cargo distintas responsabilidades sobre el proceso. Además de la Justicia Nacional Electoral, que interviene en elecciones nacionales. En las elecciones nacionales también intervienen dependencias del Poder Ejecutivo Nacional. Ahí ha quedado algo desactualizado porque tradicionalmente era el Ministerio de Interior y ahora corresponde a Secretaría General de Presidencia, pero está a cargo de la Dirección Nacional Electoral. Nos acompaña aquí su titular, Marcos Schiavi. El Poder Ejecutivo también tiene bajo su dependencia otros organismos auxiliares, Comando General Electoral, Correo Oficial y algunos con competencias más específicas, por ejemplo en el voto de los residentes en el exterior, la Dirección de Asuntos Institucionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero también tenemos que tener en el radar de los organismos con competencia electoral a los organismos provinciales que nos interesan en el caso de elecciones simultáneas o concurrentes porque tienen parte de la competencia de ese mismo acto electoral. Básicamente, la oficialización de las listas o fórmulas para las categorías locales y la proclamación, saltando la parte administrativa. En las elecciones concurrentes, a su vez, esto no es tan sencillo, ahora vamos a hacer un comentario un poquito más adelante. ¿Qué se vota en estas elecciones primarias? Son las elecciones en las que más cargos tenemos, al menos desde 2015 a esta parte, porque son elecciones presidenciales por una parte, luego, como es tradicional, cada 2 años se eligen en 8 distritos electorales senadores nacionales, en los 24 distritos se eligen diputados nacionales, pero se da la particularidad de que se vuelven a elegir los parlamentarios del Mercosur. Y los parlamentarios del Mercosur, que son 43 por nuestro país, se eligen con 2 modalidades distintas. Por una parte, por lista única nacional, 19 parlamentarios, y por otra parte, en cada uno de los 24 distritos debe elegirse un parlamentario o una parlamentaria. Por esa razón, ya de categorías nacionales nos vamos a encontrar con que todos los distritos votan al menos 4 categorías nacionales y los 8 distritos, llamamos en términos electorales distritos a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, los 8 distritos que renuevan senadores, que están allí mencionados, no quiero extenderme, votan 5 categorías nacionales. Eso, entonces, nos presenta el panorama de la primera complejidad de elecciones nacionales estrictas. Pero además, y probablemente lo tenga en la placa siguiente, nuestro derecho prevé la posibilidad de elecciones simultáneas y concurrentes, que es una modalidad de elecciones simultáneas, que son aquellas para categorías locales, pueden ser provinciales y o municipales, que se realizan el mismo día que las elecciones nacionales. Para este 13 de agosto vamos a tener elecciones para cargos locales en 5 provincias, o en realidad 4 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo distintas modalidades. Algunas van a tener elecciones simultáneas. Cuando hablamos de elecciones simultáneas, toda la parte administrativa y logística se realiza con bajo la misma norma que la elección nacional y bajo las mismas autoridades. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que va a elegir todas sus categorías provinciales, gobernador y vicegobernador, legisladores provinciales, que pueden ser diputados o senadores según la sección electoral provincial de que se trate, y los cargos municipales, que son intendentes, concejales y consejeros escolares, que se eligen en bloque, en un solo tramo de boleta. Las categorías locales en provincia de Buenos Aires, porque está bajo el régimen de simultaneidad de elecciones, se eligen
con el mismo formato de instrumento de votación, con las mismas autoridades de mesa, se hace el escrutinio en una misma acta de escrutinio, eso es la simultaneidad de elecciones. Lo mismo va a ocurrir en Entre Ríos y en Catamarca con las categorías locales. Pero hay dos distritos que tienen elección de categorías locales, pero bajo regímenes de concurrencia. Concurrencia se denomina técnicamente cuando hay elecciones en la misma fecha, pero con apego a la normativa local. Y esto puede tener incidencia, como ocurre en Santa Cruz, en el hecho de que ellos no están realizando elecciones primarias, sino que realizan sus elecciones generales en la misma fecha, con lo cual es otro acto electoral de distinta naturaleza, tienen que labrar otra documentación de escrutinio, no se rige por las mismas normas, o como ocurre en la ciudad de Buenos Aires, que es tal vez más conocido por ustedes, que se realiza la elección bajo dos instrumentos de votación diferentes. La boleta partidaria tradicional de papel para las categorías nacionales, que son 4, y la boleta única electrónica, la que utiliza la máquina de votación para efectuar la selección, la impresión y el grabado de la boleta, para las 3 categorías locales, que son jefe de gobierno o jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, diputados a la legislatura y miembros de la Junta Comunal. Con lo cual, lo que trato de transmitirles es el panorama es complejo ya desde la descripción misma del sistema. La cantidad de categorías que vamos a tener en esta elección es récord, nos tenemos que remontar a la elección de 2015 para encontrar los parlamentarios de Mercosur, es muy numerosa, pero además la conformación de esa oferta electoral también vamos a ver en un par de placas que presenta particularidades muy llamativas. Volviendo ahí para tener un primer panorama de lo que estaba en números recién en la pantalla, pero que puede resultarles de interés. Para categorías nacionales, para fórmulas presidenciales, como bien saben, se oficializaron 27 fórmulas. Es todo un récord desde la recuperación de la democracia, con la particularidad de que hasta 1995, como mencionaba Andrés, la elección era indirecta, se elegían electores a de colegios electorales, pero desde 1995, que la elección es directa, en ningún momento se presentaron tantas fórmulas de candidatos a presidente, en este caso son precandidatos a presidente. Por otra parte, para diputados nacionales estamos hablando de 3.782 precandidatos. Recordemos que en esta instancia son precandidatos, los que superen las primarias y pasen a octubre van a ser candidatos o candidatas. Para senadores nacionales tenemos 386 también precandidatos. Son números que en nuestra estadística hemos visto que son récord y que derivan de que hay un récord de cantidad de listas internas presentadas. Se compiten, sumando los 24 distritos, 210 agrupaciones con listas para diputados nacionales y otras 69 agrupaciones con listas para senadores nacionales. Las listas que compiten, este es un dato congelado a la semana pasada, tiene alguna variación porque como ustedes mismos conocen e informan a la ciudadanía, hay listas que desisten de participar, incluso en este periodo corto que queda hasta las elecciones del 13 de agosto. Pero las listas que están oficializadas para competir para diputados son 305 y los dos datos que me interesa resaltar son que hay 65 agrupaciones que van a tener contienda interna, competencia interna. Esto también es un número récord. Normalmente, desde que están las primarias, un poco la preocupación en el discurso público es las primarias están en la norma, pero no hay agrupaciones que realmente las utilicen para definir sus listas internas, salvo casos excepcionales. Bueno, esta elección parece mostrarnos que se está generalizando el uso de la primaria como método de determinación de la lista, de la oferta electoral de la agrupación. Y el otro dato que me interesa resaltarles, ahí está también para senadores nacionales, lo pueden ver, no quiero extenderme. El otro dato que me interesa resaltarles es la cantidad de listas encabezadas por mujeres. Desde hace ya varias elecciones tenemos en nuestro derecho la paridad de género en las listas parlamentarias. Esto quiere decir que las listas tienen que conformarse con una persona de cada género de modo alternativo, una mujer y un hombre o un hombre y una mujer, hasta conformar la totalidad de las listas. Por supuesto que esto se cumplió y la justicia electoral exige el cumplimiento, pero el dato que uno mira para ver si hay realmente una
transformación sociológica, asimilación de esta norma, es ver cuántas listas son encabezadas por mujeres. Y vemos que ese es un dato que viene creciendo, que casi un 30% de las listas para diputados nacionales para esta elección están encabezadas por mujeres, entonces es un dato que valoramos. Superando ese dato casi estadístico, sí me interesa que recordemos juntos que las elecciones primarias son el mecanismo de selección de las candidaturas. Es un mecanismo obligatorio para el electorado y obligatorio para las agrupaciones políticas, aunque tengan una única lista oficializada, para poder acceder a las elecciones generales. ¿Qué es lo que determinan las elecciones primarias? Por una parte, en las agrupaciones que tienen más de una lista, cómo se conforma la oferta de candidatos, cómo se integran esas listas que van a conformar la lista definitiva en octubre. Y por otra parte, cuáles de esas agrupaciones tienen derecho a competir en octubre. Esto es central, sobre todo en una elección como la que les mencionaba recién, que tiene una multiplicidad de oferta electoral que ha superado récords que no hemos tenido anteriormente. Entonces, tener presente cuáles son los criterios por los cuales algunas agrupaciones van a competir en las primarias y no van a acceder a octubre y otras sí, me parece relevante. Ahí les estoy mencionando lo que estableció la ley cuando se establecieron las primarias en 2011, es un umbral, llamémoslo, un umbral de aptitud electoral que determina que solo van a tener derecho a competir en las elecciones de octubre aquellas agrupaciones, partidos políticos, no hablamos de lista, agrupaciones, que en el conjunto de votos de todas sus listas, si tienen una sola lista va a ser esa lista, o en la suma de todas sus listas internas, obtengan el 1,5% de los votos válidos afirmativos de esa categoría. Esto, pensándolo en la fórmula presidencial, por ejemplo, para poder competir en octubre tienen que sacar al menos el 1,5% de todos los votos que se emiten para la categoría presidencial. Si la agrupación tiene varias listas internas, la suma de esas fórmulas internas tiene que alcanzar el 1,5%. Si no, no van a competir en octubre, y esto es lo que nos va a mostrar, entre las primarias y las elecciones de octubre, una reducción de la oferta electoral. Si vemos los ejemplos de 2015 y 2019, solo 6 fórmulas presidenciales accedieron a la elección general de octubre. En rigor al escrutinio definitivo para ver cuántas fórmulas acceden en este turno electoral. Luego, otro tema que es relevante para el interés de la ciudadanía es cómo se integran esas listas cuando hay varias listas de una misma agrupación que compiten. Esto es importante porque en el caso de las fórmulas presidenciales, dentro de una agrupación, la fórmula que más votos obtenga es la que va a competir en octubre, siempre que supere el umbral. No hay una recomposición de la fórmula, no hay una posibilidad de modificación. Si una agrupación política, una alianza, tiene 2 fórmulas y accede a competir en octubre, va a hacerlo con la fórmula de las 2, la que más votos obtuvo. No importa cuántos votos obtuvo la restante. Ahora, lo mismo va a ocurrir con los senadores si tiene más de una lista de senadores, pero no ocurre lo mismo con diputados nacionales. Cuando una agrupación tiene más de una lista de diputados nacionales, esas listas pueden integrarse en una lista común para octubre. Y cada agrupación política tiene su regla de integración, el sistema electoral. Ya lo presentaron en su oportunidad a la justicia electoral, pero establece cuál es el umbral, el límite de votos que tiene que haber sacado cada una de esas listas dentro de la agrupación y cómo se van a integrar, si va a ser un proporcional, si va a haber un representante de la lista minoritaria cada 2 de la lista mayoritaria, etc. Las variaciones en esa regla electoral son infinitas. Volviendo a la oferta electoral de nuestro país. Para esta elección no tenemos que perder de vista que tenemos un sistema de partidos muy numeroso que, por supuesto, al momento de competir en una elección se presenta bajo la modalidad de partidos que compiten individualmente o de alianzas que integran varios de esos partidos. Pero cuando visualizamos la cantidad de boletas que hay en el cuarto oscuro, esto es en alguna medida un reflejo de que nuestro sistema de partidos es un sistema que tiene, por una parte, 53 partidos nacionales reconocidos. Partidos nacionales son los que tienen derecho a postular fórmula presidencial y parlamentarios del Mercosur Nacional. Y por otra parte, 803 partidos de distrito.
reconocidos a nivel distrital en alguno de los 24 distritos y son los que pueden postular diputados y senadores nacionales. ¿Cómo se presentan para esta elección? Hay 559 partidos que se presentaron integrando alianzas y 122 partidos que se presentan individualmente. Y hay otros, los restantes 122 partidos, que se abstuvieron de participar en esta elección. Es importante tener presente porque los partidos políticos son los que van a esta altura del cronograma electoral, esto ya estuvo superado, pero los que requieren un reconocimiento de la justicia electoral para tener derecho a conformar alianza y presentar fórmulas o listas que compitan. Como ya les mencioné, estas elecciones tienen algunos distritos que tienen simultaneidad y otros que tienen concurrencia. Por eso solo salteo y pasamos a quiénes votan, quiénes votamos. Estamos habilitados para votar todos los electores y electoras que estamos en el padrón electoral. Nuestro cuerpo electoral para estas elecciones es de 35 millones, casi 35.400.000 electores. Es el padrón definitivo, este número. Estos electores, además, tengamos presente que desde el aspecto logístico de administración del proceso electoral debemos votar en las mesas que están habilitadas en casi 17.000 establecimientos de votación, la mayoría son escuelas, pero no son exclusivamente escuelas, además de 305 unidades de detención, cárceles, alcaldías, etc. Se van a constituir para estas elecciones primarias 104.577 mesas regulares, además de las de residentes de las de privados de libertad y en las elecciones de octubre residentes en el exterior. Tengamos presente que efectivamente este padrón de 35.400.000 implica un crecimiento importante respecto de las elecciones anteriores. Recién mencionaba Andrés la magnitud del padrón electoral en el 83. Lo que vemos es que hay un crecimiento sostenido. Pero también me interesa mencionarles, en alguna placa que sigue van a estar la estadística por distrito, pero como dato curioso, el crecimiento en los distritos no es homogéneo. Tenemos algún distrito, Ciudad de Buenos Aires, que más que un crecimiento presenta un estancamiento con un mínimo de crecimiento y otros que efectivamente reflejan este crecimiento vegetativo y el incremento, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, superando en esta elección 13.110.000 electores en un solo distrito, sin contar los electores extranjeros. Como dato cuantitativo, vemos que hay 70.000 de esos electores que además están habilitados en las cárceles, en unidades de detención, y que en octubre se van a sumar 450.000 electores habilitados para votar en el exterior, que no participan en las primarias, sino recién en las elecciones de octubre, por eso no están computados en el total de electores que mencionaba arriba. El voto de los electores privados de libertad, se lo menciono muy brevemente, funciona desde 2007 por disposición legal, votan en las cárceles solamente categorías nacionales y utilizan una boleta única de votación porque es el mecanismo instrumental que les permite a cada elector votar por las categorías de su distrito. No votan por las categorías del lugar donde están alojados, sino por la oferta electoral de su domicilio. Entonces hay un mecanismo que es de utilización de boleta única, con un escrutinio que se hace centralizado en la Cámara Nacional Electoral y que se comunica a cada uno de los distritos electorales para que se incorpore al escrutinio definitivo. Voy rápido, luego me repreguntan si alguno de los temas requiere alguna aclaración. Como les mencionaba recién, allí está la distribución de electores por cada una de los distritos electorales y también de establecimientos y de mesas, que como se mencionó al pasar, estamos en casi 17.000 establecimientos de votación. Esto, si bien es un poco menos que la elección de pandemia, está más bien cercano a esa distribución de las mesas electorales y es resultado de haber distribuido a los electores en mayor cantidad de establecimientos para facilitarle al elector la tarea de votar, acercarle a la escuela a su domicilio. Desde el lado de los organismos, y seguramente Marcos podrá avalarlo, nos genera una mayor complejidad y un mayor costo este incremento de los locales de votación desde la administración electoral. Pero desde el Estado se viene trabajando en tratar de facilitarle a la ciudadanía, aún con unas dificultades adicionales para todos los organismos que tienen incumbencias en esto, el correo en la tarea logística, el comando electoral en las tareas de custodia, la justicia electoral en designar delegados, la Dirección Nacional Electoral en afrontar los costos adicionales que significa esto. Me avisan de tiempo, pero estamos dentro de lo previsto.
Este es otro tema de relevancia para la información a la ciudadanía. Desde 2013 se han incorporado al padrón los menores de 18 años y mayores de 16, los que llamamos jóvenes electores. Son jóvenes que tienen 16 y 17 años y algunos 15 años al momento de las primarias. El día de la elección general, 22 de octubre, deben tener 16 años. Por eso es que algunos tienen 15 años para esta primera instancia electoral. Conforman un porcentaje importante del padrón electoral, ahí lo resalté, 3,3% del padrón nacional, 1.166.000, si sacamos los de exterior que en las PASO no participan, pero tienen la particularidad de que no tienen sanción en caso de que no voten. Esto que se suele denominar de que el voto no es obligatorio. En rigor, el voto es obligatorio en nuestro país para todos los electores, porque así lo prescribe la Constitución Nacional, pero para los electores de 18 a 70 años hay una sanción en caso de no emisión del voto. En cambio, para los menores de 18 años y para los mayores de 70 no existe una sanción. Por lo tanto, esto se traduce imprecisamente en decir que el voto es facultativo. Ha habido un incremento en la participación de los jóvenes desde que se incorporó por primera vez hasta la actualidad. Está más cercano a la participación, a la media participación general. Está alrededor del 55-60% de la participación en elecciones anteriores. Veremos en esta elección a qué porcentaje asciende la participación electoral de los menores de 18 años. Luego, quiero mencionar 2 o 3 instituciones que suelen ser desconocidas, pero que tienen relevancia, por lo menos desde la Cámara Electoral, en lo que hace a la elección. Muy someramente. Por una parte, la participación de la sociedad civil. Así como estamos en este momento capacitando con ADEPA, hay otras organizaciones de la sociedad civil que también tienen interés y un rol en fiscalizar el acto electoral, en acompañarlo, en ver que transcurra con normalidad. Si bien los partidos políticos son las entidades que naturalmente controlan todos los pasos del acto electoral, la sociedad civil también tiene un interés legítimo en hacerlo. Entonces, la Cámara Nacional Electoral desde 2011 ya creó esta figura que se denomina acompañamiento cívico-electoral. Son organizaciones de la sociedad civil que nos piden información, observan la elección y generan informes, algunas sobre áreas específicas, por ejemplo, accesibilidad electoral o voto en las cárceles, y otras sobre el acto electoral en general. Pero esto es importante porque nuestro proceso electoral tiene muchos reaseguros para darle garantías a la ciudadanía de que transcurre tal cual lo prevé la norma. Uno es la fiscalización permanente de los partidos políticos, pero otro es de la ciudadanía. Desde los ciudadanos individuales que concurrimos a votar, que verificamos el padrón, o las ONGs u organizaciones de sociedad civil organizadas que también tienen este rol. Siguiente. Otro de los puntos, para que también tengan noticia de que sumamos desde la justicia electoral desde hace varias elecciones para sumar garantías al proceso electoral, es la incorporación de herramientas de identificación biométricas, principalmente en establecimientos de la frontera norte de nuestro país. Hay entre 1.000 y 1.500 mesas de votación que, además de tener el padrón tradicional, tienen un dispositivo electrónico para identificación del elector con la huella dactilar. Esto se incorporó inicialmente para poder establecer con certeza que no había irregularidades y poder rebatir ciertas versiones acerca de que había votos ilegítimos en la zona de fronteras, lo cual se pudo concluir con certeza en 2015 y 2017, pero se mantiene y se ha ampliado la muestra geográfica como un elemento más de comprobación de la calidad del padrón electoral y de verificación de la identidad de nuestros electores. Así que esto va a estar utilizándose en las elecciones primarias y generales de esta elección en unos 10 distritos electorales en zonas específicas. Podemos avanzar, es más información. Luego, si les sirve, el PowerPoint queda a disposición. Y otro de los elementos que también mencionó el doctor de la Vía en el saludo inicial, pero que es relevante para tener presente en esta elección, es el debate presidencial obligatorio. Por supuesto, aclaro, el debate no es para las elecciones primarias, sino luego de las elecciones primarias para las elecciones generales, pero como seguramente la próxima vez que nos encontremos ya va a estar superado el debate,
me interesa resaltarles que se viene haciendo desde la elección 2019 a cargo de la justicia electoral por una reforma de la ley del 2016, y es obligatorio para todos los candidatos que superen la instancia de las primarias y deban competir en las elecciones generales. Es un debate donde todos deben participar con una sanción de pérdida de los espacios públicos gratuitos en caso de que no lo hagan. Afortunadamente esta situación no se ha presentado, y donde la justicia electoral tiene un rol de coordinación de la organización, pero son los propios representantes de los candidatos los que determinan las cuestiones instrumentales precisas de cómo va a ser la metodología, la temática y la dinámica de ese debate. Ya tienen las fechas establecidas: 1 de octubre, 8 de octubre, el 1 de octubre en la ciudad de Santiago del Estero y el 8 de octubre en la ciudad de Buenos Aires, en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Así que allí también los invitaremos. Para cerrar, repasamos allí fechas gruesas del cronograma electoral. Como les mencioné al comienzo, ya la fecha de la elección está muy próxima, pero ¿qué es lo interesante del cronograma electoral? Que existen algunas restricciones previas a la elección. Por ejemplo, estamos ahora transitando el periodo de prohibición de realización de inauguración de obras públicas y de presentación de programas de gobierno. Es una suerte de veda que establece el Código Electoral para preservar la equidad en la contienda electoral. Y 48 horas antes de la elección general inicia lo que se denomina estrictamente la veda, que es la prohibición de realizar actos de campaña, además de algunas otras restricciones como la venta el expendio de bebidas alcohólicas y otras que ya conocen ustedes. También está la prohibición de difusión de resultados de encuestas y sondeos de opinión desde una semana antes de la elección hasta 3 horas de finalizado el acto electoral, o sea, hasta las 21 horas del día de la elección. Con eso, tratando de respetar el compromiso ético digital, ya lo mencionaron los señores Daniel Desein y Alberto de la Vía. Es un compromiso para promover una información de calidad durante el proceso electoral. Cuenta con la firma de un montón de organizaciones de prensa, pero también de sociedad civil y plataformas de redes, y también de los partidos políticos, como un modo de comprometerse a combatir la desinformación, a brindar una información de calidad, y por supuesto es un poco el norte que nos marca la presencia hoy aquí. Con eso doy por finalizada mi intervención para que no me reten. Muchísimas gracias a Sebastián, al doctor Sebastián Schimmel. Y bueno, vamos rápidamente, en beneficio del tiempo, a escuchar a Marcos Schiavi, que es el director nacional electoral. Marcos, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos los que están del otro lado. Mi idea es tener una presentación complementaria a la de Sebastián. Él ya expuso partes centrales del proceso. Yo quería centrarme en el rol particular que tiene la DINE en este sistema de controles cruzados, de carácter mixto y demás que tiene la elección nacional. Por ende, me parece importante repasar algunas acciones y responsabilidades de la DINE y dejar abiertas a preguntas que ustedes consideren. Primer punto, es la DINE quien administra el presupuesto electoral. Hoy el presupuesto electoral, después de la aprobación de la ley de presupuesto a fin del año pasado, más una actualización por decisión administrativa, ronda los 90.000 millones de pesos. Eso ahora vamos a desagregar un poquito, pero para que tengan un marco general de cuál es el monto del cual estamos hablando. Otras responsabilidades que tiene la DINE, bueno, vinculada al financiamiento de las agrupaciones políticas. La DINE, por un lado, financia las agrupaciones políticas mediante un fondo permanente partidario y, por otro lado, con los aportes de campaña y aportes de boleta. Tanto el fondo partidario como los aportes de campaña están claramente normados en una distribución de recursos que tiene una parte igualitaria y una parte vinculada a el resultado electoral de las elecciones pretéritas. En ese sentido,
felizmente, la Dirección Nacional Electoral solamente se dedica en ese punto a distribuir según los parámetros que fija la norma, y eso lleva tranquilidad y certeza a los partidos. El fondo partidario de este año rondó los 450 millones de pesos y los aportes de campaña, paso el número final, el final de aporte de campaña va a rondar los 5.200 millones de pesos en una secuencia en donde las PASO, la distribución de aportes de campaña en las PASO es la mitad de lo que se distribuye en las generales. Al igual que lo que mencionaba el fondo partidario, hay una parte que se distribuye de manera igualitaria y la otra según la conformación de las alianzas y cuántos votos traen esas alianzas. O sea, esos partidos que votos tuvieron en las elecciones pretéritas. Además de eso, la Dirección Nacional Electoral es la responsable de financiar y distribuir los aportes por boleta. Los aportes por boleta, ahí es una distribución completamente igualitaria. Nada tiene que ver, según la normativa vigente, cómo le haya ido a ese partido o a esa alianza en las elecciones anteriores, sino que lo que se busca es financiar un padrón entero, sea a través de la boleta de orden nacional o las boletas de cada uno de los distritos. Ese control del financiamiento de campañas, sí, ahí volviendo a un sistema de controles cruzados y de una articulación que hablo por mí, pero creo que hablo por muchos, una articulación muy fructífera entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en estos puntos. Ese control se hace luego a nivel Poder Judicial, según distritos y demás. Bueno, ¿cómo se compone lo presupuestario? Tengan en cuenta que es a través de la DINE se contrata la logística general y la transmisión de telegramas al correo argentino. Eso es un porcentaje importante de lo presupuestario. Luego la DINE contrata a la Casa de la Moneda para imprimir los padrones, a la imprenta del Congreso para imprimir los afiches. Es la DINE de donde salen los fondos para el comando electoral. El comando electoral va a desplegar alrededor de 90.000 personas ese día a lo largo de todo el país. Además de asegurar no solo una elección, sino 3 elecciones. Y a eso se suma, yendo más específico, a cuestiones vinculadas a los materiales que la DINE tiene que asegurarle a la justicia electoral: urnas, sobres, útiles, cuartos oscuros móviles, etc. Eso, en principio, aprovecho para comentarles. La distribución general de esos materiales desde los depósitos de la DINE a las secretarías electorales concluyó la semana pasada. Lo que resta de acá a la elección es que esos materiales, por indicación de la justicia y llevados adelante por la logística del correo, lleguen a los establecimientos que, como bien decía Sebastián, rondan los 17.000. Otra responsabilidad de la dirección, tema viáticos de autoridades de mesa. Ustedes sabrán, las autoridades de mesa las nombran, las convocan los Poder Judicial, los distintos juzgados, según parámetros que ellos fijan particularmente, pero es la DINE la que deposita los viáticos vía el correo. Para esta elección, los viáticos para autoridad de mesa, aquella autoridad de mesa que vaya a las 3 elecciones, en el caso de haber 3 elecciones, va a ser de 40.000 pesos, siempre y cuando hayan hecho las capacitaciones correspondientes. Eso se liquida una vez terminada la elección, luego de que nos llegue a nosotros la información de los distintos juzgados y se deposita vía correo argentino. Otro punto que está a cargo de la DINE tiene que ver con la publicidad electoral en el Servicio de Comunicación Audiovisual, que claramente los afecta y los impacta a ustedes. Es la DINE quien sortea los espacios, se sortearon el 3 de julio en esta ocasión, distribuyendo de nuevo
con una parte igualitaria y otra parte vinculada con las votaciones pretéritas. En ese sentido, el sistema está funcionando muy bien, no estamos teniendo ningún tipo de reclamo sobre el funcionamiento de la plataforma, que es la que distribuye los espacios. Luego, el vínculo de la DINE con los partidos políticos, sí, me parece que este es un punto a mencionar. El clima de articulación, así como es bueno entre el Poder Judicial y la dirección electoral, también hoy es bueno a esta altura de la elección entre las autoridades electorales y los apoderados de los partidos políticos. Nosotros llevamos 6 encuentros de consejo de seguimiento de partidos políticos, el consejo de seguimiento que permite ir informándoles a los apoderados del orden nacional cómo viene la elección, los parámetros administrativos, los caminos a recorrer y ir adelantándole determinaciones que toma, en este caso la DINE, vinculadas a fiscalización de la transmisión de los telegramas, el tema de recuento provisorio y demás, que es uno de los últimos puntos a los cuales quiero llegar. Y ahí ya quiero entrar a las cuestiones que pueden ser más de servicio para los medios. En principio, un punto, nosotros, luego de desarrollarlo durante un par de años, pusimos a disposición un sistema de publicación de resultados electorales en la web de la DINE. Son los datos, son los resultados que tiene la DINE, que son los de recuento provisorio desde el 2011 a la fecha. Vienen a complementar los datos que tiene la Cámara Nacional Electoral en su web, que son los definitivos, y busca ser ágil y acercarle, no solo a especialistas, sino a medios y a población en general, de manera sencilla, los resultados y generar comparativos y demás. La web es resultados.mininterior.gov.ar. Todavía tenemos un tema de registro de web con el tema del Ministerio Interior, pero bueno, hace apenas algunas semanas que se traspasó la línea. ¿Lo podemos compartir en el chat? Sí, obvio. Pues se llama resultados.mininterior.gov.ar. Bueno, luego, yendo particularmente al escrutinio provisorio, el provisorio no tiene validez legal, pero tiene mucha importancia, como se ha estado viendo en las últimas elecciones, en algunos casos particulares. El objetivo nuestro en la DINE es que ese escrutinio sea lo más certero y genere la mayor confianza, sobre todo en apoderados y responsables tecnológicos de los partidos y medios de comunicación, lo que nos permite que la población en general se sienta confiada sobre el resultado de la elección de la cual participan, ¿no? Al final del camino, como bien decía Dalavía hace unos minutos, una buena elección es una elección donde participa la mayor cantidad de gente, y para que participe la mayor cantidad de gente, por lo menos de nuestro lado, lo que tenemos que generar es confianza. Más confianza de la que hoy tenemos, que para mí hay mucha confianza en el sistema. ¿Cuáles son los actores? La dirección es la responsable general, el Correo Argentino tiene una parte importante, el recuento, el centro de cómputo se realiza en los espacios del Correo Argentino, y además el Correo Argentino es el que hace la transmisión de los telegramas esa noche. ¿Quién cuenta los datos? Bueno, luego de un proceso licitatorio largo y muy transparente, participativo, con una instancia previa de apertura del pliego, ganó la empresa Indra, como ganó en 2021, en un proceso con competencia entre dos proveedores.
lo que nos permite estar confiados en la buena calidad del servicio que se nos brinda y además que los precios están bastante bien en relación a otros momentos y a otras licitaciones. ¿Qué les quiero contar sobre eso? Bueno, en primer punto, la fiscalización del proceso. La fiscalización del proceso va, por un lado, los partidos políticos tienen fiscales de transmisión en cada uno de los lugares donde se transmiten los telegramas. Nuestro objetivo para agilizar el proceso es poder transmitir telegramas desde el 90% de las mesas, desde 12.000 establecimientos de todo el país. Eso implica desplegar 12.000 operadores con sus kits correspondientes y desde la DINE convocar a los partidos políticos para que nombren un fiscal de transmisión por frente de orden nacional que vea el proceso. Ese proceso lleva a que ese telegrama se escanee y por ende se digitalice y vaya al centro de cómputos en el correo, donde el sistema de recuento lo toma y donde hay fiscales en el centro de cómputos y además fiscales remotos que van a poder ver el ciclo de vida del telegrama de punta a punta. ¿Qué es ver el ciclo de vida de punta a punta? Ver desde el telegrama con esa imagen y los metadatos que lo acompañan, desde el momento en que se escanea y se transmite hasta ir viendo los metadatos de cada una de las operaciones, tanto de la primera carga como la segunda carga. Tengan en cuenta que un telegrama, para estar escrutado, tiene que tener 2 cargas de digitaciones y esas 2 cargas de digitaciones ser iguales. Si hay una diferencia, se va a una tercera instancia que salda el conflicto y si no va a incidencia, que es otra etapa. Entonces, primer punto, el recuento tiene instancias de fiscalización muy importantes. En 2021 se llegaron a haber 30.000 fiscales de transmisión inscriptos. Yo calculo que para esta elección vamos a estar en una situación semejante, más teniendo en cuenta que nosotros venimos de realizar una prueba y un simulacro. El simulacro fue el sábado pasado, fue exitoso a nuestra forma de ver. Se cumplió con todos nuestros objetivos y hubo en el simulacro de una elección desplegados 1.500, 1.600 fiscales de transmisión en todo el país. Viendo cómo se transmitía ese día, y la verdad que eso nos da pie para pensar que vamos a tener un nivel de participación alto de los fiscales de cara al proceso. Bien, luego, medios de comunicación. Por un lado, obviamente, la participación lógica en el centro de cómputos, con un espacio particular para transmitir y trabajar desde ahí, con puestos de trabajo instalados, más la transmisión correspondiente. Pero además de eso, ya se viene trabajando, se trabajó en 2021 y se está trabajando en servicios particulares para medios que tiene que ver con la API de publicación de resultados. Esa API ya ha habido reuniones, capacitaciones, accesos y demás con el equipo de prensa de DINE y con el equipo de comunicación también de DINE y con los equipos técnicos, que va dando también certeza para que los distintos medios cuenten con el resultado que consideren cómo lo quieren visualizar, ¿no? O sea, la realidad es que nosotros vamos a disponer una web de acción particular, de información, de disposición de normas, pero después cada medio va a poder generar las condiciones para comunicar como consideren. Después, cuestiones más generales vinculadas a lo que decía Sebastián y como marco general. Nosotros estamos trabajando, yo lo repito de esta manera, trabajamos bajo la hipótesis de dar los resultados a partir de las 21 horas. ¿Qué significa eso? Hacer todos los esfuerzos correspondientes desde la dirección, desde el correo, con la articulación con los juzgados y demás, para poder dar los resultados
a partir de que cesa el impedimento de las 21 horas. Puede haber demoras. Eso en 2021 estábamos pensando que íbamos a tener demoras por la pandemia e hicimos también los esfuerzos correspondientes para eso. Incluso con esa pandemia pudimos dar los resultados 21 a 30 aprox en las PASO y a las 21 horas en las generales. Ahora tenemos una elección distinta con muchas categorías y muchas competencias. La cantidad de digitaciones puede llegar a ser el doble que la que tuvimos en 2021. Cuando digo digitaciones es campos a llenar por digitadores. Nosotros pasamos de 1.200 digitadores a 1.800 digitadores y de vuelta ampliamos los kits de transmisión en las últimas 2 semanas para poder cubrir el 90% de las mesas desde donde se pueda transmitir el lugar de votación. Eso no quita que pueda haber algún tipo de demora y esa demora va a tener más que ver con el escrutinio en las mesas y en algunos distritos en particular. Que todo el sistema está trabajando para que eso se achique, pero vamos a ir viendo durante el día esa propia elección, cuál es el impacto que tiene la concurrencia en la Ciudad de Buenos Aires con las 2 votaciones, que yo creo que va a tener una demora, pero no una demora sustancial, sino una demora lógica de que tenés que ir a votar 2 veces en el mismo momento, pero no me... Soy un optimista en ese sentido y creo que vamos a estar bien en ese punto. Y por otro lado, sobre todo en las elecciones simultáneas, donde hay muchas categorías, en la provincia de Buenos Aires se vota 8 categorías y el telegrama va a tener 3 páginas. Eso va a derivar naturalmente en que va a tener un poco más de demora que en 2021 y estamos trabajando para que esa demora no afecte los tiempos. Sí, quiero aclarar una cosa y ya para finalizar. Nuestro objetivo con el escrutinio provisorio es dar los resultados más confiables, certeros y consolidados posible. Eso es el objetivo principal. El segundo objetivo puede ser los tiempos. Pero lo importante es dar un resultado en que la sociedad confíe. Y en eso estamos trabajando y creo que se está trabajando bien tanto con el Poder Judicial como con los partidos y los medios. Listo. Excelente, muchísimas gracias Marcos, muchísimas gracias Sebastián. Nos hemos pasado un poco de la hora, pero creo que vale la pena porque había mucha información y era muy relevante y yo lo que les propongo, si no tienen ningún problema, nos tomamos unos 10 minutos para responder a algunas preguntas que ya estuvieron llegando. Aprovecho que terminaste recién, Marcos, y preguntarte por el tema de la API. Hemos visto que varios medios han integrado la información y la carga de información a medida que va llegando al correo, casi en tiempo real, si no es así. Ese contacto, ¿con quién lo establecen los medios? Si lo puedes repetir, si es a través de la página de la Dirección Nacional Electoral. Es a través de la DINE. Tenemos, acá vino un compañero que trabaja con nosotros, con el cual le podemos dar el contacto y vincularse directamente. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Así que para todos el contacto va a estar. Después obviamente está la página de la DINE o lo que sea, pero el contacto más dinámico es el contacto. Buenísimo. Ahora lo vamos a compartir en el espacio del chat. Ahí están llegando ya varias preguntas. Muchísimas gracias a todos los participantes que nos hacen preguntas desde todo el país. Con respecto a la cantidad de espacios en los medios audiovisuales, Sí. ¿tenés el dato de cuántos minutos o cuántas horas de publicidad electoral se sortearon el 3 de julio para las PASO? Estamos hablando, Sí, ¿no? obvio, yo te lo digo, te doy el número exacto, lo tengo en mi celular. Sí, lo que te puedo decir es que de la cantidad de espacios disponibles, hasta ahora se emitieron un porcentaje bajo. ¿Sí? Sí. Alrededor del 20-25% de todo lo que está disponible se emitió, porque tenés 2.500 medios disponibles y ahí los partidos son los que cargan los spots
para ponerlo en contexto general, ¿no? O sea, algunos lo deben saber, otros no. Hay un aplicativo que se llama SACE. En ese aplicativo, las distintas líneas internas o frentes, según la dinámica propia, tiene acceso a cargar sus espacios en los segundos disponibles en medios de comunicación, y son ellos los que van subiendo según elección propia. Entonces puede ser que por limitantes de cantidad de gente trabajando o por tiempos de hechura del spot se llegue tarde, y eso hace que de la cantidad de segundos disponibles solamente el 20-25% se estén emitiendo en este momento. Tengo los segundos, pero es una abstracción, o sea, después te lo paso para que tengas el dato. Ok. ¿Sí? Excelente, Marcos. Respecto de la veda, vos mencionabas, Sebastián, la veda para la realización de actos públicos o anuncios públicos por parte de los, obviamente, los gobiernos en función, ¿no? A nivel nacional, en las provincias, en los municipios. Pero también mencionaste el tema de la veda de publicidad electoral, ¿no? A partir del 11 de agosto a las 8 de la mañana. 8 de la mañana. 48 horas antes de que comience la emisión del voto. ¿Qué puedes comentar? Porque mencionamos el tema del compromiso ético digital y acá nos preguntan también si hay alguna medida con respecto a la veda electoral en redes sociales. Bueno, a ver, nuestro código incluye la prohibición de publicidad por Internet también. Las redes sociales, cada una tiene características técnicas diferenciales, entonces ahí sí tenemos que poder distinguir aquellas que son de comunicación interpersonal cerrada de aquellas que son de emisión abierta o de una intercomunicación no restringida. Todas las que sean de emisión abierta o de comunicación no restringida están alcanzadas por las mismas restricciones que los medios de comunicación tradicional en ese punto. Es una emisión de publicidad o de contenido vulneratorio de la veda por Internet. Y el Código Electoral incluye Internet como uno de los medios alcanzados por la restricción. Entonces, las redes también está prohibido a boca de urnas, de resultados provisorios y de campaña. Por supuesto, pasa lo mismo que en la vía pública. Si hay un mensaje, si hay un afiche pegado con anterioridad, vendrá la discusión de quién lo tiene que despegar y en qué oportunidad, y seguramente esté el día sábado de la elección. Ahora, los mensajes que se emitan, que se instalen en ese momento, vulneran la norma. Excelente, muchísimas gracias, Sebastián. Ahí estoy compartiendo la información que nos envía la gente de la Dirección Nacional Electoral para que los medios puedan recibir la información a través de la intranet, ¿no? De la API esa que mencionaba hace un rato Marcos Schiavi. Otra pregunta para Sebastián: si el piso de 1.5 para pasar a las generales contabiliza todas las listas de una misma agrupación, ¿esto no alienta que una misma alianza o fuerza política presente muchas listas para sumar votos, aun cuando cada una obtenga un número muy bajo? La experiencia nos muestra que no genera ese incentivo y que la presencia de muchas listas no maximiza el resultado electoral de la agrupación tampoco. Son como dos circunstancias diferentes e independientes. El alcanzar el piso, ya sea que lleve una o varias listas, genera una estrategia de una agrupación para captar votantes y de las listas internas. Presentar muchas listas no solo no se ha mostrado eficaz en ese sentido, sino que en algunos casos muestra que es absolutamente inocuo o contraproducente, porque hay una dispersión de esfuerzos de comunicación de la agrupación. Perfecto. ¿Cómo considera la justicia electoral a las personas privadas de la libertad con respecto a la categoría condenado, digamos? ¿Cómo se, condenado en segunda instancia, un fallo? No, bueno, a ver, el tema tiene relevancia nuevamente porque ha habido en los últimos años algunos precedentes judiciales a partir de la causa Procuración Penitenciaria, la causa Horaci de la Corte Suprema, que declararon la inconstitucionalidad de la exclusión automática de los condenados a penas de reclusión de más de 3 años. Como esa causal de inhabilitación fue declarada inconstitucional, ahora hay toda una situación de casuística
de quienes están condenados, pero que no traen como consecuencia de ello la inhabilitación. La condena a los efectos de la exclusión, la prevé el artículo 4 del Código Electoral, es la condena firme. Toda la condena procesalmente anterior a la condena firme no generaba inhabilitación, pero que es la inconstitucionalidad de la inhabilitación que deriva automáticamente de la condena de reclusión de 3 años o más. Entonces, en cada caso, el juez de primera instancia, que es quien determina la situación respecto del derecho electoral, puede establecer una restricción parcial, una inhabilitación o mantenerlo como elector activo. No es sencillo. No es sencillo. El punto hicieron muy bien en preguntarlo. Estamos recibiendo las preguntas en el espacio de Q&A. Algunas también me están llegando por el chat. Vamos a ver si tenemos tiempo para responder. ¿Qué significan los agregados y tachas en los números de padrones? Ahí han visto seguramente un disclaimer a pie de página de la pantalla. A ver, nuestro procedimiento de elaboración de padrón tiene muchas etapas sucesivas. En mayo recordarán que se publicó el padrón provisorio. Ese padrón provisorio podía ser objeto de reclamos por parte de la ciudadanía. 30 días antes de la elección, o sea, el 14 de julio, publicamos el padrón definitivo. Ese es el padrón provisorio depurado. Ahora, pese a ser el padrón definitivo, el artículo 33 del Código Electoral prevé que todavía hay erratas materiales que pueden ser subsanadas para el padrón que se utiliza en la mesa. Esas erratas tienen que ver con tachar, o sea, excluir un fallecido que fue comunicado a último momento, o incluir algún nuevo elector, por ejemplo, que también hizo el trámite oportunamente y fue comunicado a último momento por RENAPER. Entonces, esos electores que se incluyen a último momento son los agregados y los que se excluyen son las tachas. Esto genera una hoja. Lo mismo ocurre con las autoridades de mesa que se agregan por disposición del Código Electoral o en algunas circunstancias los miembros del comando electoral o los delegados. Constituyen agregados y tachas en su mesa de origen para que no estén habilitados 2 veces para votar. Se agregan en una hoja complementaria el padrón electoral, confirmada, por supuesto, que da fe de que lo agregó el juzgado electoral. No se puede agregar el día de la elección. Perfecto, muchas gracias, Sebastián. Para Marcos, tenemos una pregunta. Cuanto a los datos provisorios del domingo 13, ¿qué piso de porcentaje se da? Nos pregunta acá un colega. La normativa dice que es a partir de las 21 horas que uno tiene que publicar. Que no puede publicar antes de las 21 horas. ¿Sí? El piso, no hay un piso determinado. En 2019, a partir de una presentación partidaria, la doctora Servini determinó un piso para los 5 distritos más grandes. Nosotros lo que nos imaginamos para la elección de dentro de 2 semanas es que vamos a tener a nivel nacional un porcentaje interesante de escrutados para las 21 horas. El problema que vamos a tener es que vamos a tener distritos muy desparejos. Vamos a tener distritos en donde... ¿Por qué? Bueno, básicamente por la cantidad de categorías que a contar. En muchos distritos vamos a ver 4 categorías a contar y en otros va a haber 8. Y en esos 4 distritos la competencia es más baja que en donde hay 8. Entonces, eso con simple aritmética nos va a llevar a que vamos a tener varios distritos, tal vez más de 10, a las 9 de la noche con un porcentaje de escrutado interesante, y algunos distritos a las 21 horas grandes con un porcentaje bajo. Eso es lo que nos vamos a encontrar ese día. Sí, lo que les puedo adelantar, porque me parece importante que ustedes sepan eso, es que el sistema de fiscalización al cual van a poder acceder los partidos ese día les va a permitir ver qué porcentaje de escrutado tienen por distrito. ¿Sí? Entonces, a las 21 horas, un apoderado de cualquier partido va a poder ver que tal provincia está en tanto porcentaje, tal provincia está en otra, y el porcentaje general de escrutado. No es un dato oculto. ¿Sí? Todo el sistema político va a saber cómo estamos en cantidad de escrutado por provincia. Otra pregunta, Marcos, gracias. Si puedes explicar otra vez la necesidad de que haya un doble escrutinio de cada telegrama para que sea computado. Perfecto. ¿Por qué son 2, digamos? ¿Cómo funciona esto? Vamos a poner así, entra el telegrama. Son 1800 digitadores. ¿Sí?
Entra el telegrama, se analiza si el telegrama está bien en términos de metadato, de que el telegrama que llega es un telegrama vinculado a tal mesa, que el código de barra está ok, que el telegrama está ok. Le entra a Sebastián la primera digitación. Digita tal cual lo que ve. Cierra la digitación, ese telegrama va de vuelta al sistema y le llega a otro digitador, no al que está al lado de Sebastián. Puede haber una casualidad que justo sea al lado, pero un random que puede estar incluso en otro piso o en otro edificio, y ese digitador digita de vuelta, sin ver la digitación anterior. No está viendo cómo se digitó primero. Digita a secas. Si esas dos digitaciones son iguales, ese telegrama se da por escrutado. Si esa digitación tiene algún cambio particular, va a una tercera instancia, en donde un digitador, de vuelta, no es ninguno de esos dos, ve cuál es, resaltado cuál es la diferencia. ¿Sí? El sistema mismo te muestra cuál es la diferencia. Se subsana, porque ¿qué puede pasar? Uno puede entender un 7, no puede entender un 7, si le puede haber pasado un número X, y si esa subsanación es correcta, ya está. Eso es el sistema. ¿Quiénes son los digitadores? Los digitadores son trabajadores y trabajadoras contratados para el tema particular, para esa función particularmente, contratados por la empresa Indra con ciertos parámetros generales, y además ese listado de los digitadores es un listado que los partidos tienen. ¿Sí? Los partidos tienen el listado de digitadores y el listado de operadores de correo. Excelente. Bueno, tengo varias preguntas más. Vamos a intentar ir más rápido para no quitarles demasiado tiempo. Nos preguntan, Sebastián, por el tema de la biometría. Nos preguntan desde Mendoza, que entiendo que es una de las provincias involucradas. ¿Quién la coordina y cómo funciona? A ver si podés sintetizar el funcionamiento. Vamos a compartir después la presentación donde hay más información. Pero... A ver, lo coordina la Justicia Electoral en la organización, lo coordina un delegado tecnológico en la escuela de votación. Es un dispositivo que se le suma al presidente de mesa, no excluye el padrón tradicional. Luego de que se acreditó la identidad presentando el DNI con el padrón tradicional, también se lo invita a que ponga su huella en el dispositivo biométrico. El dispositivo biométrico ya tiene cargada el padrón biométrico de esa mesa y va a arrojar un resultado de validación o no, y una carga y una posible verificación posterior de esas huellas. Es muy sencillo, no excluye derecho a voto en el marco de nuestro derecho actual. Perfecto, muchas gracias. Y nos preguntan si desde que se implementó las PASO creció la competencia interna. Esto creo que es un poco más profundo el análisis, pero no sé si hay algún dato que nos pueda brindar, Sebastián. Sí, en esta elección creció la competencia interna, es récord. Tuvimos mucha competencia interna en categorías de diputados en la elección 2021 también, pero en esta elección tenemos efectivamente un récord de competencia interna, tanto en números absolutos, o sea, cantidad de listas, como en porcentaje. Estamos en este momento en agrupaciones, en alrededor del 30% de agrupaciones que tienen competencia interna, cuando tuvimos en 2011 alrededor del 10%, en 2013 llegamos alrededor del 20%, esto volvió a decrecer 2015, 2017, 2019, en 2021 sí tuvimos un pico de 30 y pico % en categorías legislativas. Tengo por ahí unos números, se los puedo dejar para que después ADEPA los difunda. Muchísimas gracias. Nos preguntan si hay ley de lemas. A nivel nacional no, entiendo, pero en alguna elección provincial del 13 de agosto. A ver, tenemos en el caso de la elección concurrente de Santa Cruz, ellos no tienen elecciones primarias, sino que en Santa Cruz votan directamente la elección general para cargo de gobernador, y en esa elección tienen ley de lemas, efectivamente. Pero como hablamos, son elecciones concurrentes, ocurren en el mismo día, la misma escuela, pero son dos elecciones independientes. Perfecto. Bueno, y acá nos preguntan por... A ver, perdón, tenemos recibido también algunas preguntas en el chat. ¿Qué grado de verosimilitud entienden que tiene el padrón electoral toda vez que uno encuentra parientes fallecidos y gente que no reside en el país? ¿Hay algún porcentaje de empadronados que no están
habilitados para votar. Altísima la verosimilitud y la calidad del padrón electoral. Los que encuentren que es efectivamente un fallecido, no duden en comunicárnoslo a la justicia electoral, que enseguida se dan de baja. Tenemos alguna dificultad con alguien que nos dice de algún pariente que falleció en el exterior y no estamos consiguiendo la partida. Pero son así identificados con nombre y apellido las dificultades que tenemos. Estamos muy actualizados. RENAPER le manda a la justicia electoral diariamente las novedades de documentos que emitió el día anterior. O sea que estamos a 48 horas de novedades, no ahora que ya cerró el padrón por los plazos de cronograma legal. Ahora, es cierto que desde que cerró el padrón, la gente lamentablemente sigue falleciendo. Nos comunican alrededor de 700 fallecimientos, 750 defunciones diariamente, que esas las comunican semanalmente. Bueno, eso va a estar en el padrón desde ahora que cierra agregados y tachas, que ya se imprimieron. Lamentablemente, eso va a estar en el padrón electoral. Pero salvando esas circunstancias, es altísima. Tenemos un alto grado de consulta de nuestra consulta disponible en Internet y un bajísimo grado de reclamos. Y los reclamos están resueltos. Así que no duden en mandarnos cualquier observación que tengan sobre el padrón. ¿Dónde lo pueden hacer, Sebastián? Está a través de nuestra página padrón.gov.ar, está al pie de la consulta el botón de reclamos. Perfecto. Ahora en unos minutos vamos a compartir el enlace. Marcos, en el caso de que haya solo 2 elecciones, ya que no haya una segunda vuelta, ¿cuánto cobrarían las autoridades de mesa? Vos mencionaste 40.000 para las 3 elecciones, perfecto. En caso de que haya 2 elecciones, cobran 10.000. 10.000 más un plus de 8.000 si van A las capacitaciones. No, a las capacitaciones y si van a las 2. O sea, lo que nosotros buscamos con ese plus es generar incentivos para que aquella autoridad de mesa que haya cumplido funciones en agosto vuelva en octubre y noviembre. Perfecto. Ahora estoy buscando el enlace. Y con respecto a las autoridades de mesa, ¿qué porcentaje de ausentismo hay? No sé para vos la pregunta, Sebastián. A ver, no les tengo el dato preciso, honestamente. Es un trabajo, una tarea que es de la que más trabajo nos lleva en la justicia electoral. Históricamente tuvimos ausentismos altos, ponerles un ejemplo, pero no ya en las últimas 2 elecciones, pero de un 40% en provincia de Buenos Aires, que era realmente un problema. Para las últimas elecciones, y en particular en el contexto de pandemia, la justicia electoral tomó 2 o 3 medidas instrumentales con el apoyo del Ministerio de Interior y de la Dirección Nacional Electoral que fueron muy eficaces. No designamos ya solo 2 autoridades por mesa, sino que cada 2 mesas designamos 5 personas. Entonces, con eso cubrimos el ausentismo y compensamos el ausentismo promedio que veníamos teniendo en las elecciones más recientes, que como harán el cálculo podía ser de un 20%. La verdad es que venimos trabajando mucho y bien, y además se anticipa la selección y designación, entonces conseguimos salvar con los renombramientos el reemplazo de aquellos que se excusan. Excelente. Bueno, no tengo más preguntas y no tengo más tiempo, porque nos hemos excedido un poco, así que creo que estamos bien con este primer encuentro de capacitación vinculado con el proceso electoral del año 2023. Bueno, hemos tenido una gran cantidad de participantes que se han mantenido casi hasta el final, así que evidentemente había mucho interés por todo lo que estábamos comentando. Ahí compartimos tanto la información relacionada con la API del Ministerio del Interior, de la Dirección Nacional Electoral en realidad, para que lo puedan solicitar, y también compartimos el sitio web del padrón, de padrón.gov.ar, ¿no? Donde se puede, bueno, además conocer mucha información, hacer algún tipo de denuncia vinculado con lo que recién decía Sebastián. ¿Hay algún valor? Perdón, me sumaron ahí una pregunta final en el estribo. Si hay algún dato de cuánto reciben los partidos políticos para impresión de boletas, Marcos, ¿está ese dato? Sí, bueno. Un partido político recibe por cuerpo 2,92 pesos por boleta. Eso, por ejemplo, si uno lo pasa a 35 millones de personas en padrón, da que para un cargo, una candidatura presidencial, el cuerpo solamente candidatura presidencial, ese partido recibiría alrededor de 103, 105 millones de pesos. Para que tengan el número general. Entonces vos,
En el caso de la provincia de Buenos Aires, es lo mismo para una candidatura a senador, una candidatura a diputado o una candidatura a Parla Sur, solamente que en cambio de que sea por 35 millones es por 13 millones. ¿Sí? O sea, la cuenta es sencilla, es cantidad de padrón por 2,92 candidatura. Bueno, ahora sí, y gracias también por todas las precisiones que nos dieron tanto Sebastián como Marcos. Vamos a ver si tenemos tiempo entre la finalización de las PASO y las elecciones del 22 de octubre de hacer otro encuentro más, ya obviamente con los candidatos definidos el 13 de agosto. Así que bueno, para nosotros siempre es muy importante poder colaborar con que medios de todo el país, en este caso también gracias a la tecnología, que puedan participar gente de todo el país. Ahí están agradeciendo y especialmente por la claridad y por todos los datos que compartieron. Y bueno, nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Espero que haya sido clarificador y útil para los colegas de todo el país. Hasta pronto. Gracias.